Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy Francisca Martín, gerente general de FGE, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera charla de nuestro ciclo de legislación y compliance en conjunto con NACETA, Al-Bagley Saliasnik y nuestra fundación. Hoy día vamos a hablar acerca de luces rojas, amarillas y verdes, preparados para la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos, y para ello contamos con Sebastián Achondo, que es asociado de Al-Bagley Saliasnik. Bueno, desde ya les agradezco a todos ustedes por estar conectados y por supuesto les pido por favor que todos los comentarios que quieran hacer, las preguntas las vayan haciendo inmediatamente en el chat, y así nos van quedando justamente esas preguntas que las contestaremos al final de la presentación de Sebastián. Y les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados, pero sus cámaras prendidas, porque también durante la sesión vamos a sacar un par de fotos para poder publicar en nuestras redes sociales. Bueno, como les decía, este webinar está dentro de este contexto de las charlas que hacemos con ACETA, y en esta oportunidad hablaremos acerca de la ley 21.595 acerca de delitos económicos y cómo esto va a afectar justamente nuestra legislación y de manera profunda con la responsabilidad empresarial en términos de cumplimiento y penalidad, ¿ya? En base a lo anterior vamos a analizar justamente las luces verdes, que son lo que se destaca como una oportunidad para mejores prácticas de compliance y fortalecer la ética corporativa. También vamos a discutir estas luces amarillas que representan un poco la mayor incertidumbre de esta ley, derivada de las modificaciones que tiene la ley 20.393, y finalmente las luces rojas, que son las alertas que tenemos que tener y cómo se pueden enfrentar y aprovechar, cómo se presentan justamente. Y si bien este tema no es tan novedoso porque lo hemos hablado y conversado en varias oportunidades, creemos que es una manera bastante ilustrativa de poder apoyarlo en este paso justamente de instalación de esta ley. Bueno, los dejo con Sebastián Achondo. Él es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, es diplomado en Derecho Corporativo y Compliance de la Universidad de los Andes, es integrante de ACETA desde este año, y Sebastián se enfoca en el compliance, desarrollando e implementando modelos de prevención de delitos y matrices de riesgo para distintas industrias, y realiza investigaciones de fraude y procesos de due diligence en contexto de fusiones y adquisiciones. Bueno, te dejo, Sebastián, ahí con el micrófono para que puedas presentar. Vale, Francisca, y bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Creo que es una muy buena instancia, como decía Francisca, para poder conversar sobre esta ley de delitos económicos y medioambientales, que viene un poco a remecer lo que es la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Creo que es una buena instancia porque estamos a la vuelta de la esquina de la entrada en vigencia de la ley el 1 de septiembre. Entonces, como bien dijo Francisca, la verdad que conversar de lo que ya se viene conversando hace más de un año en términos de qué va a modificar, cuáles son las principales modificaciones, la verdad que era bastante tedioso, así que tratamos de enfocar esta presentación en base a, ok, un viaje de la ley, cómo la ley 20.393 se instauró en Chile de una manera, desde un punto de vista bastante crítico, lo vamos a analizar, eh, la llegada de la ley 21.595 que viene a remecer un poco esta ley, y cómo esto inicia un viaje con luces verdes, como dijo Francisca, que son estas oportunidades de desarrollo, de mejora, que tiene cosas buenas indudablemente. También en el viaje nos vamos a dar cuenta que existen luces amarillas que al final son como, ok, tenemos la luz verde, hay cosas buenas, pero efectivamente hay cosas que todavía no quedan claras y efectivamente tenemos que dar una vuelta para poder cómo podemos avanzar de manera efectiva en esto. Y posteriormente tenemos las luces rojas que efectivamente, ok, tenemos precaución, pero vienen nuevos desafíos y tenemos que poner en la palestra para ver cómo avanzamos en este tipo de legislación. Así que ese es como el punto de partida de esto. Así que le agradezco su participación. Y como dijo Francisca, cualquier duda, cualquier comentario, al final de la presentación daremos un espacio para poder discutir. Al final esa es la idea, en poder discutir y intercambiar ideas respecto a cómo esta ley viene a modificar un poco el paradigma de lo que es, cómo se entiende el compliance aquí en Chile. Así que voy a partir hablando un poco del camino del compliance.
el viaje evolutivo de la ley 20.393 y cómo partió en Chile y cómo hoy en día esta ley 21.595 modifica aspectos fundamentales de... Evidentemente, como les comenté, no voy a hablar de manera laxa porque al final este es un tema que ya está bastante agotado, pero le voy a poner un tema, una preponderancia más crítica de cómo se instauró esta ley y de cómo esta modificación viene en la misma línea. Entonces, en ese sentido, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas busca alinearse con estándares internacionales. ¿A qué voy con esto? Que uno pensaría que cuando entra en vigencia una ley, se estudia, hay una conversación laxa en este tema, y la legislación al final analiza bastante a qué escenario se va a involucrar. Creo que esto con la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica en el año 2009 no fue tan así, sino que fue un poco, modificó un poco el paradigma de lo que era la creación de legislación y entró de manera abrupta, bajo una presión indudable de cumplir con las convenciones internacionales que quería suscribir Chile. En ese sentido, tenemos como una presión indudable de esta ley para que Chile pudiera incorporarse a la OCDE. Entonces, evidentemente tenemos una versión romantizada de la ley, que la ley viene a modificar un poco todo el paradigma de compliance, pero querámoslo o no, en un principio la ley nació para cumplir estrategias internacionales para que Chile pudiera incorporarse a la OCDE y de esta manera poder cooperar de manera internacional en términos económicos internacionales y estar en la palestra de lo que es todo el tema preventivo ético a nivel mundial. ¿Por qué la ley, por qué la OCDE exigía este firmamento, este como actor legal que es la ley 20.393? Porque al final la OCDE lo que busca es luchar por la corrupción. Y en ese sentido hay que dejar bien claro que la OCDE siempre ha promocionado la transparencia y un poco la lucha a nivel internacional de la corrupción. Y en ese sentido, esta ley un poco ponía el punto de partida para que Chile pudiera integrar en ese selecto grupo de países que integran esta organización, y en ese sentido podía estar en la mesa, sentarse y poder discutir y ser un agente activo en lo que es en la discusión del cumplimiento y la lucha contra todos estos delitos de corrupción, que era un puntapié inicial. Evidentemente también la OCDE busca lo que son un poco prevenir los delitos financieros, como son el lado activo y el financiamiento del terrorismo. Entonces, en ese sentido, Chile buscaba ponerse en esta organización un poco para demostrar que Chile como legislación y como país cumplía con todos estos estándares de prevención, de lucha contra la corrupción, y al final eso conllevaba a que Chile cumpliera con mejores prácticas corporativas. Al final, querámoslo o no, lo que queríamos era legislar rápido, como comenté, poner los estándares mínimos para poder llegar a integrar a la OCDE y de esta manera poder cumplir con estos estándares y poder demostrarla de manera internacional de que cumplíamos con estándares éticos y transparencia, que de esta manera nos iba a poner en la palestra a nivel internacional y nos iba a dar una oportunidad para poder intercambiar ideas y estar presente en lo que es la conversación. De la mano con la OCDE, porque no fue lo único que se analizó, también fue lo que se llama alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, también se conoce como la GAF. ¿Por qué también es importante esta conexión con la GAFI? Porque un poco va ligado con lo que es la conexión con la OCDE. O sea, al final Chile buscaba ligarse con estos organismos internacionales para establecerse dentro de esta palestra en los estándares globales de ética, cumplimiento y un poco decirle al mundo, ok, yo estoy en contra y estoy combatiendo los delitos de lavado activo y financiamiento del terrorismo, que eran los delitos que estaban en la palestra en ese minuto. Entonces, de esta manera, integrando GAFI, podíamos demostrar en un sentido que también estamos activamente luchando contra estos delitos. De esa manera, integrando la OCDE y el GAFI, podíamos demostrar que estamos cooperando de manera internacional con estos estándares y esto básicamente lo que provocaba era que nuestra reputación a nivel internacional evidentemente se viera alzada. En ese sentido, Chile, querámoslo o no, buscaba un poco esa aprobación financiera, por así decirlo, debido a que de cara al mundo cumplíamos con los estándares éticos para que fuéramos un país atractivo para la inversión. Y un poco eso fue como la palestra del por qué se empezó a generar y se generó de manera abrupta esta ley. Un poco para demostrar, como se menciona ahí en la slide, un poco la transparencia y la confianza que impartía Chile en el mercado. Entonces, esta ley y la generación de esta ley iba a demostrar un claro compromiso en torno a la buena gobernanza que buscaba el país
y un poco el combate contra las prácticas corruptas. De esta manera también iba a proceder a atraer inversión extranjera porque pertenecíamos a estas organizaciones internacionales, cumplíamos con los estándares de debida diligencia que ellos instauraban, entonces evidentemente íbamos a ser atractivos para inversiones extranjeras y evidentemente también había un tema de reputacional importante, en donde Chile se ponía y anteponía a otros países que no cumplían con estos estándares y se sentaba al tema de poder conversar de inversiones, estar en la palestra de lo que es todo el combate de estos delitos. En ese sentido, ese fue el gran contexto del por qué se dio esta ley, más allá de que tratemos de un poco de romantizar la creación, sino que fue una ley que nació de manera abrupta, un poco apurada, y eso fue más que nada lo que conllevó a que en el futuro, después de la promulgación de la ley en 2009 y con el correr de los tiempos, fuéramos viéndonos expuestos a ciertas situaciones que evidentemente empezaron a provocar un malestar en la sociedad. ¿Qué me refiero con estos malestares? O sea, al final, conforme fueron pasando los años, nos fuimos enterando de escándalos financieros, eh, que, como son los casos Penta, casos Sokimich, que al final un poco iban en contra de lo que esta ley buscaba, y empezamos a darnos cuenta que efectivamente había sido una legislación apresurada. O sea, al final nos dimos cuenta que no se legisló como se correspondía, no se analizaron todos los estándares que se querían instaurar, se promulgaron normas imprecisas, porque al final era una ley que tenía 20 artículos, y combatía un par de delitos, y en ese sentido no se hizo el análisis exhaustivo que se espera de un país que habla de ética y de una transparencia de cara al mercado. Obviamente se emitieron aspectos relevantes en torno a de cómo enfocarse la lucha contra estos delitos, que al final era lo que Chile buscaba. Entonces, ese es el contexto, más yendo en la línea del tiempo, de por qué se dio la ley de delitos económicos. Primero, por un descontento a nivel nacional, por todos estos casos de corrupción, digámoslo, de malversación de fondos de empresas chilenas, que empezaron evidentemente a abusar un malestar en la sociedad. Y de la mano con eso, también se dio que empezó una época en el país que hubo un descontento masivo en torno a cómo se llevaba el país. Que fue básicamente el estallido social. Entonces eso provocó la ley de delitos económicos y sigue la misma línea de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, en el sentido de que también fue una legislación apresurada. Se dio por escándalos financieros, se dio por presiones políticas que al final la gente exigía cosas y que se legislara y se abordaran de manera rápida y contundente para que al final pudiéramos combatir de manera efectiva eso que efectivamente viene a cambiar un poco el paradigma de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. eh, Integra una cantidad de delitos que la verdad pasamos de tener 24, 25 delitos a más de 250. Entonces al final efectivamente llena el saco de delitos que al final son considerados económicos y los agrupa en categorías. Y al final eso provoca que haya un enfoque punitivo excesivo. ¿Y a qué me refiero con ese enfoque punitivo excesivo? Que al final, si bien la ley buscaba el desincentivo de las prácticas, que al final, por la legislación apresurada, trató de englobar todo lo que podía para que efectivamente hubiera un efecto disuasivo en torno a lo que es las prácticas de delito económico, también produce, por otro lado, desincentivo en la denuncia. Y ese desincentivo en la denuncia se refiere a que como esta ley de delitos económicos modifica también el ámbito de responsabilidad y aumenta las penas, la gente, los trabajadores empiezan a asustarse y empieza a existir un desincentivo en la denuncia. En ese sentido, ¿por qué me voy a exponer a denunciar si es que también me puedo ver expuesto a situaciones en las que yo voy a ser el culpable? Entonces, empieza a haber un desincentivo por el excesivo enfoque punitivo. Y también, por otro lado, existen dificultades para la empresa. Entonces, dificultades que se arraigan un poco en términos de, por ejemplo, cuántos recursos voy a implementar para poder, eh, para poder llegar a cabo lo que me exige esta ley. Las empresas medianas y pequeñas, la verdad que se van a ver un poco deterioradas en ese sentido, porque tal vez no cuentan con los mismos recursos. Entonces, efectivamente, hay dificultades que se van a ver desde la entrada en vigencia para adelante el 1 de septiembre, que vamos a ver y van a ser tónicas a la hora de abordar esta nueva ley de delitos económicos. Entonces, al final ese es el contexto de la ley. Esos fueron como la creación, el desarrollo y a lo que conllevó esta ley de delito económico. Y en ese sentido, quería dejar el punto bastante crítico en el sentido de que fue una legislación bastante apresurada,
Si bien la idea y el concepto de que se engloben al final se sancione de manera ejemplar a personas que efectivamente cometan delitos, la verdad que la legislación no se hizo de manera idónea, no se hizo como se esperaba, y eso repercute en el sentido a que hayan imprecisiones a la hora de la implementación. Entonces, ese es como el contexto de la ley de delitos económicos que viene a modificar la ley de responsabilidad penal. Entonces, tenemos el puntapié inicial, que es el 1 de septiembre, y con esto damos inicio al nuevo ciclo, por así decirlo, de Compliance Chile. Y esto indudablemente trae cosas positivas, o sea, no todo es negativo. Al final, que haya una evolución en la legislación significa sin duda alguna una evolución en la estructuración de lo que es el sistema de compliance en Chile y el sistema de la responsabilidad penal. Entonces, en ese sentido, por un lado positivo, va a haber una explosión en lo que es la profesión del compliance. En ese sentido, la explosión va a provocar que hayan estándares más rigurosos en materia de prevención de delitos, se van a generar transformaciones en el mercado, porque básicamente al ver más demanda de profesionales de compliance, se va a exigir también que las personas que ostenten estos cargos efectivamente cumplan con estándares más especializados en torno a ese tema. Entonces, eso sin duda alguna va a ser un efecto positivo a la hora de enfrentar estos delitos, porque vamos a contar con personas mucho más capacitadas a la hora de poder estructurar todo lo que es el modelo en torno a una empresa y poder enfrentar los delitos que corresponden. Por otro lado, también este boom de la profesión trae consigo también la oportunidad de ofrecer nuevos servicios y soluciones. Y en ese sentido quiero ser súper enfático porque al final el hecho de que haya mayor demanda empieza a mover el mercado y todos estos profesionales empiezan a buscar nuevos servicios y nuevas formas de soluciones para poder ser competitivos y así al final se empieza a mover el mercado en torno al compliance. Estos nuevos servicios pueden ir, por ejemplo, nuevas plataformas tecnológicas que ayuden, por ejemplo, a identificar procesos de riesgo en la empresa, ayuden un poco ahí al tema de capacitaciones dentro de la compañía, incluso ayuden en la auditoría de los mismos procesos. También puede proceder a servicios especializados, que por un lado tenemos que hay nuevas plataformas y con estas plataformas la gente se va a ir especializando, como comenté. Entonces los servicios específicos van a ser incluso mejores, o sea, se van a ofrecer servicios de investigaciones internas, asistencia en casos de crisis o irrupciones abruptas de ciertas situaciones que puedan provocar algún ilícito. Entonces, en ese sentido, va a haber sin duda alguna una evolución del mercado y una evolución del compliance transversal. Por muchos vacíos que tenga la ley, por muy apresurada que sea, sin duda alguna va a empezar a poner mecanismos y va a empezar a generar nuevas oportunidades tanto en el ámbito profesional como en el ámbito corporativo. Eh, y también de la mano con eso, evidentemente, como comenté, va a haber una especialización y una sofisticación de lo que es el compliance. O sea, evidentemente, como el mercado se va a ir moviendo, vamos a necesitar cada vez personas más expertas y en temas más específicos. O sea, como esta ley abarca distintos puntos, tanto financieros, ambientales, laborales, tecnológicos, evidentemente el compliance va a tener que ir moviéndose un poco a la especialización y sofisticación. Y en ese sentido, en torno al desarrollo del mercado y en torno a la estructura, la verdad que la explosión de la profesión es algo muy positivo a la hora de poder implementar efectivamente modelos de prevención de delitos en las empresas y fomentar un poco lo que es la cultura de compliance en el país. Por otro lado, y un tema que no es menor, es que el compliance ya ha entrado en la agenda de los directores de las compañías. O sea, este nuevo paradigma que se genera en torno a que efectivamente la legislación ahora tiene penas más duras, amplía el ámbito de responsabilidad, un poco ha provocado que existan cambios normativos en las empresas que pasen a tener el compliance como algo secundario, a ya estar poniéndose en temas más estratégicos de lo que es la compañía. En ese sentido, podemos ver que los directores los altos cargos de las compañías se están dando cuenta de la efectiva valoración del riesgo que tiene que existir. En ese sentido, tiene que haber un entorno empresarial que se dé cuenta de que el cumplimiento normativo es necesario a la hora de enfrentar de manera correcta los desafíos que interpone esta ley. Y en ese sentido, el hecho de que los directores, que son las personas que al final dirigen un poco toda la orquesta, tengan en la palestra esto, significa que efectivamente esto va a chorrear a lo largo de la empresa y al final va a ser un mecanismo súper efectivo para que se empiece a elaborar y a especificar el compliance en Chile.
Esto significa, por ejemplo, que en temas de valoración del riesgo, podamos identificar riesgos específicos en cada sector. O sea, si los directores ponen en la palestra que se tienen que hacer cambios reales, se van a enfocar en cada una de las áreas de la compañía y en ese sentido va a haber una especificación de los riesgos que se identifican. También se va a un poco cambiar en cómo se toman las decisiones en compliance, porque al final el tema estratégico va a ser clave para ver cómo se ordena la compañía en torno a cómo enfrentar los riesgos que se pueden identificar. Y también, evidentemente, hay un tema de asignación de recursos que si los directores de una compañía se empiezan a dar cuenta de que el compliance de verdad es esencial, evidentemente van a aumentar la dotación de recursos que las personas que efectivamente ejercen el compliance dentro de una compañía puedan realizarlo de manera más efectiva. Por otro lado, también tenemos el tema de la integración estratégica, que la integración estratégica, perdón, es como una pieza fundamental en torno a cómo estructurar la empresa. O sea, como les comenté, antes se veía el compliance y todo lo que tiene que ver con el modelo de prevención como algo secundario, lo tengo para cumplir la ley, pero ahora se está viendo como un enfoque estratégico, cómo puedo integrar el compliance dentro de mi empresa para poder fortalecerla y para poder tener, por ejemplo, una mayor reputación de cara al mercado. Evidentemente, una empresa que tiene un modelo de prevención y todo un esquema de compliance robusto, la verdad que tiene una mejor reputación, no solo cara nacional, sino que de cara de forma internacional. Y también eso fortalece, entre otras cosas, la relación que tiene con sus stakeholders. En ese sentido, que tengan un sistema robusto, que se estén desarrollando estrategias en torno a cómo abordar las situaciones que involucra todas estas modificaciones, la verdad que genera confianza no solo en el mercado, sino que incluso en las personas que se involucran en la misma compañía. Y aparte de eso, evidentemente facilita el acceso a nuevos mercados, porque, como mencioné, el hecho de que haya un robusto tema de compliance simplifica mucho que de cara al mercado uno sea una empresa confiable, sea atractivo para el mercado y se cumplan con ciertos estándares éticos, que al final es lo que busca un poco la ley y el compliance. Eh, no menor es el tema del compromiso ético, porque al final, como mencioné, antes se tenía la sensación de que el compliance era más reactivo que proactivo. Entonces yo tenía mi modelo y lo tenía para tenerlo en caso de que sucediera algo. Pero ahora existe un compromiso ético, o se busca que exista un compromiso ético mucho mayor. Y en ese sentido se busca que el papel de los directores sea cada vez más proactivo en torno a la cultura ética. Esto se va a basar y se va a desarrollar en el sentido de que se van a implementar nuevas capacitaciones, programas de capacitaciones van a ser más robustos, van a ser más seguidas, y al final eso va un poco a empapar a toda la compañía y no solo a los altos ejecutivos en temas de materia de ética y compliance que al final son los que se buscan combatir. Aparte de eso, los directores se están dando cuenta de que efectivamente siempre ha habido una tolerancia cero a la corrupción, evidentemente, y a todos los delitos que se han asociado, pero ahora de verdad se le está tomando el peso de que no solo los altos ejecutivos son los que pueden ser, hacer responsable a la empresa y asimismo a las personas naturales, sino que ahora incluso hay proveedores que pueden incluso hacer responsable a la compañía. Entonces, en ese sentido, la verdad que el compromiso ético va a ser desarrollado y se van a implementar una serie de instancias como capacitaciones para generar toda una estrategia de compliance y de compromiso ético en torno al desarrollo de las compañías. Y como último punto positivo que quería conversar hoy respecto a esta nueva llegada de la ley de delitos económicos es el compliance como una realidad ya en Chile. En el sentido de que si bien teníamos la ley 20.393 antes de la modificación que viene con esta ley de delito económico, la verdad que teníamos un modelo bastante simple, no era regulado, no estaba siendo actualizado. Y en ese sentido, no teníamos como una realidad chilena, sino que teníamos nuestra ley y la verdad que quedamos en eso. Entonces, lo importante ahora va a ser tratar de adaptarlo a la realidad chilena, empezar a identificar el tamaño de las empresas, ver cómo se pueden desarrollar distintos enfoques para las grandes, medianas y pequeñas empresas en torno a sus recursos y capacidades. Y también tenemos que empezar a analizar los distintos sectores económicos que al final se van a ver integrados en todo el tema de lo que es el compliance y la ley. Porque ahora se integran delitos, como mencioné, que no solo son, que en esencia son delitos económicos, pero al final son temas tecnológicos, temas medioambientales, temas laborales, que al final van a necesitar sin duda una colaboración de sectores económicos que tal vez antes no conversaban mucho. Otro aspecto importante y que no menor es el tema de la evolución constante. ¿Ya que me refiero con evolución constante? Que ahora esta nueva ley busca
que exista una actualización continua de lo que es todo el tema de compliance en las compañías. Al final, el campo de compliance va a ir en constante evolución. Lo estamos viendo con las nuevas legislaciones, por ejemplo, de protección de datos que están siendo ahora en día palestra, y quién sabe en el futuro de qué nuevas regulaciones puedan venir. Entonces se busca que el compliance en Chile vaya evolucionando conforme vayan instaurándose nuevas regulaciones. De lo mismo con eso, se busca un poco combatir los cambios en el entorno empresariales, que al final por el tema de la globalización, digitalización y otras cosas, provocan y hacen que las empresas se enfrenten a nuevos riesgos, y en ese sentido es evidente que una evolución constante del compliance y que no sea algo más estático es importante. Y también, obviamente, va a mejorar las prácticas internacionales porque si ven que nuestro país al final es un elemento de evolución constante en términos de regulación del combate de estos tipos de delitos, al final va a ser un país atractivo en torno a los programas de compliance, y al final va a existir un desarrollo mayor. Además de eso, y un poco ligado con el siguiente punto, que es el impacto positivo en el mercado, vamos a generar mayor confianza de cara nacional e internacionalmente, porque al final vamos a tener estándares altos de ética y que ya están en constante evolución. También vamos a tal vez proteger a los consumidores en el sentido de que eran las personas que antes se veían como más perjudicadas. Ahora con este robusto sistema o lo que se busca obtener, de esta forma se van a ver beneficiados. Y al final lo que se busca es fomentar la integridad de la empresa y que no solo tengamos como este modelo de prevención que sea algo estático, sino que fomentemos la integridad y el compliance como algo que ya se venga a instaurar en la empresa. Eso como el puntapié de luz verde, como, ok, viene la ley, tal vez no es lo mejor que tenemos, pero son cosas positivas que uno puede identificar y que se vienen con la con la entrada en vigencia de la ley. Pero no todos son luces verdes en este camino, y tenemos luces amarillas que nos hablan de confusiones e incertidumbres que se dan un poco por esta rápida legislación que les comenté en un principio. O sea, existen ciertos conceptos y existen ciertos mecanismos que la verdad que más que aclarar ciertos conceptos, causan más confusión e incertidumbre en cómo va a operar esto en la realidad. Y en ese sentido, la verdad que más que soluciones y más que algo bueno, tal vez generen ciertas confusiones a la hora de la implementación. Entonces, un poco en esa línea, esta ley, si bien es un hito importante en todo el tema del compliance y la modificación de ciertos estándares, ha presentado indudablemente desafíos importantes en temas de claridad y de concepto. O sea, por un lado, hay una incertidumbre en la implementación, porque si bien esta ley modifica aspectos angulares de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, por un lado, nos hace falta ciertas guías prácticas que tal vez no tenemos como sociedad chilena. En ese sentido, puede ser un poco difícil intentar implementar tal vez un modelo que exige la ley sin tener una guía de cómo hacerlo en la práctica y qué es lo que se espera para cumplir con los requisitos legales. Entonces, en ese sentido, existe un poco de incertidumbre en cómo se va a hacer esa implementación. Además de eso, existen, por ejemplo, interpretaciones como divergentes, confusas, ambiguas, por así decirlo, en términos que han llevado interpretaciones por parte de la empresa o incluso los reguladores tal vez a que exista confusión. Un ejemplo claro, por ejemplo, es que la nueva ley de delitos económicos eliminaría lo que es la figura, por ejemplo, del encargado de prevención de delito, y ahora habla de sujeto o sujetos responsables. Pero si uno se va al artículo 6 de la nueva ley, habla de la autonomía del encargado de prevención de delitos. Entonces, existe cierta como interpretación divergente de la ley que incluso causa confusión en las personas que tienen que implementar esta nueva legislación. Entonces, al final ahí tenemos un punto importante que hay que atacar y que al final es un foco de importancia para ver cómo puede evolucionar esto en el futuro. Y otro punto no menor también es el temor a las sanciones, que al final esta incertidumbre en la implementación genera un clima como de tensión, en el sentido de que, bajo mi punto de vista, yo puedo tener un modelo de prevención de delitos fomentado, pero al final no sé qué tan cauteloso estoy siendo o qué tan perfeccionista estoy siendo para poder implementar de manera efectiva el modelo y lo que me exigirá la ley. Entonces, en ese sentido, existe incertidumbre, yo creo que bien fundamentada en torno a la implementación de lo que es esta ley, y al final se da por, como les comenté, por interpretación divergente, por falta de guías prácticas que existan o que puedan existir en Chile, porque el aula no chileno no es un pleno en términos de compliance y está lejos de serlo. Eh, un poco de la mano con esta incertidumbre y la implementación está la ambigüedad en la aplicación práctica.
O sea, faltan criterios específicos de qué se entiende como implementado para los requisitos legales. En ese sentido, no existe un criterio práctico que nos diga, ok, esto es un modelo implementado. Si bien, por ejemplo, el artículo 4 menciona sujetos responsables, menciona evaluaciones periódicas por terceros, no se define bien, por ejemplo, qué se entiende el periódico, cada cuánto es. Entonces, eso indudablemente genera criterios que son poco claros a la hora de realizar una aplicación práctica efectiva. También, por ejemplo, nos vemos en la incertidumbre de qué pasa en los casos límites, qué pasa en situaciones en las que yo me encuentro en casos límites, que por ejemplo tengo tal vez un sujeto responsable o tengo un par de sujetos responsables, pero que no tienen la debida autonomía. Entonces, se van a ver casos en los que exista un límite en lo que yo implementé y con lo que me exige la ley, y eso tampoco está definido claramente porque no existen las guías como les comenté. Entonces, eso es un tema no menor que hace ruido y que de cara al futuro, la verdad que puede ser bastante llamativo. Y también de la mano con eso puede existir una implementación inconsistente. ¿Y qué quiero decir con esta implementación inconsistente? Que a falta de esta claridad de estándares prácticos y la ambigüedad, puede haber, por un lado, una desigualdad en términos de implementación y de asesoría, porque, por ejemplo, yo, Sebastián, puedo implementar la ley de una forma, pero Juanito Pérez puede implementarla de otra forma. Entonces, al final va a provocar una desigualdad en términos de implementación efectiva. eh, de mala mano con eso va a haber una ineficiencia total, porque al final, al no haber estándares claros, efectivamente los procesos de la empresa van a provocar ineficiencia en torno a, ok, ¿cómo hago para cumplir la ley? ¿Qué puedo hacer para desarrollar efectivamente lo que me exige? La verdad que va a ser un proceso que provoca que haya ineficiencia clara en torno a tener que realizar una y otra vez y tratar de interpretar lo mejor posible, que es lo que se busca. Y obviamente no deja de ser el riesgo de las sanciones, en el sentido de que ¿cómo me aseguro yo, como no existen guías claras y no existen conceptos claros, de que estoy cumpliendo con todo lo necesario para que no me exponga a los riesgos de la sanción? O sea, yo de buena fe opero y realizo todo lo que entiendo por la ley, pero al no haber objetos claros, al final se me hace un poco difícil saber si es que tengo el riesgo de la sanción efectiva. Eso por un lado con el tema de los estándares poco claros, poco confusos y ciertas definiciones que tal vez no son lo suficientemente claras y podrían provocar cierta problemática en el futuro. Por otro lado, como mencioné al principio, el hecho de que el compliance se esté desarrollando en Chile va a traer sin duda alguna un boom en lo que es la profesión del oficial de cumplimiento, el tema del encargado de prevención, pero sin duda eso es como un arma de doble filo, porque al final va a existir un tema en la competencia y en la calidad de los profesionales. En ese sentido, al no haber estándares claros y al empezar a existir una mayor oferta de los servicios, va a haber una falta de formalización especializada. Y en el sentido de que la rápida expansión va a provocar que, evidentemente, existan un sinfín de personas que se dediquen a compliance y, efectivamente, al no tener cuadratura de qué se espera, pueden haber asesorías de baja calidad y básicamente pueden provocar que la implementación de los programas de compliance sean ineficaces. Perdón. También puede haber variabilidad en la implementación. ¿Y a qué me refiero con eso? Que al final yo puedo interpretar la ley de una forma, otras personas pueden interpretarla de otra forma, y en ese sentido va a provocar una desigualdad en la protección porque pueden haber niveles de protección mayores para personas que, por un lado, implementaron y tuvieron recursos para ejecutar los controles efectivos, pero también puede haber otras personas que no lo implementaron de manera adecuada, que no lo entendieron bien, y al final provocaron una desigualdad en la protección. Entonces, igual se hace un poco difícil comparar qué se entendería como algo de calidad, algo que podamos fiar. En ese sentido, lo que buscaba la ley un poco era tener un estándar de calidad elevado. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos y hemos tenido casos en Chile, obviamente previo a la modificación de esta ley, en donde, por ejemplo, teníamos, como el caso Corpesca, que teníamos sistemas de prevención de delitos implementados, tenía las certificaciones implementadas, estaban check, entonces de cara fueron analizados por profesionales, pero en la práctica nos dimos cuenta que eso no era tan efectivo porque al final era un sistema de prevención de delitos de papel. Y al final se habían cumplido todos los estándares que la ley exigía, y en ese sentido hubo ahí una falencia que, de la mano con esta proliferación, puede llegar a ocurrir en términos de implementación de las nuevas exigencias. Y eso en torno como a lo que podría ser considerado como luz amarilla, como incertidumbre y cosas. Entonces, como para recapitular un poco y para las personas que se vayan incorporando a la reunión aquí a mitad de camino,
hemos conversado un poco de cómo ha evolucionado la ley 20.393 de responsabilidad penal de persona jurídica. Hemos visto cómo esta nueva ley de delito económico viene a modificar esa ley de una manera bastante ambigua, de una manera bastante poco interpretativa, y cómo esta nueva ley trae cosas nuevas, trae cosas buenas, como el desarrollo del compliance, que el compliance se ponga en la palestra de la empresa y que al final haya un boom que permita que el país se desarrolle y vaya encaminado a una correcta ética. Pero también existen criterios que hay que analizar, que son llamativos y que básicamente no existe una definición práctica de ciertas cosas que son claves a la hora de poder entender un poco y poder aplicar la ley como corresponde. Entonces, una vez pasada la luz amarilla, tenemos luces rojas, que nosotros la identificamos, o yo personalmente la identifico como desafíos y nuevas oportunidades, porque al final tenemos cosas buenas, tenemos cosas como que no sabemos, pero al final hay desafíos que tenemos que implementar con lo que tenemos, porque efectivamente la ley es lo que hay, y hay nuevas oportunidades en las que podemos encontrar nuevos desarrollos. ¿A qué voy con estos desafíos? Que evidentemente, y como he mencionado a lo largo de esta presentación, hay una falta de estándares nacionales en torno a lo que es el compliance. En ese sentido, si bien esta ley viene a marcar un hito en términos de que viene a modificar sin duda alguna todos los estándares que se tenían antes para la responsabilidad penal de la persona jurídica, aún existen vacíos normativos, por así decirlo, y falta de estándares claros para implementar un modelo de prevención efectivo. O sea, tenemos tan poca experiencia en el tema que al final es como un arma de doble filo y faltan estándares propios nacionales que nos puedan ayudar un poco a combatir de manera efectiva lo que viene de acá al futuro. En ese sentido, la diversidad de interpretaciones puede llevar a que, a falta de estos estándares nacionales, se provoque cierta confusión e incertidumbre de lo que puede venir en el futuro. Además, la dificultad de la implementación en el sentido de que de repente existen conceptos ambiguos, de repente existen conceptos que no entendemos a cabalidad, puede provocar claramente que no se adapten los procesos y procedimientos que queremos adaptar de la manera que se estima la ley. Entonces, puede haber una dificultad en la implementación clara. Y por otro lado, y no menor, desde mi punto de vista, existe una fragmentación normativa importante, porque si bien la ley de delitos económicos agrupa a los delitos económicos en cuatro grupos, no dejan de ser delitos que vienen de otros cuerpos legales. Entonces, en ese sentido, sin duda alguna, aumenta la complejidad de cómo vamos a implementar esos delitos y vamos a identificar los riesgos asociados en las empresas. Va a dificultar, sin duda alguna, la identificación de los riesgos. Y eso va de la mano con no tener estándares claros nacionales que nos puedan un poco ayudar en torno a cómo enfrentar esas situaciones. Un poco tomando el ejemplo de Estados Unidos, la verdad que Estados Unidos es un pionero en todos los términos de estándares de cumplimiento. Incluso existen guías que vienen, por ejemplo, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde te hablan de qué se entiende por efectividad de programas de cumplimiento. O sea, te hablan de los elementos clave, te hablan de las capacitaciones, de qué tiene que tener un modelo y qué se entiende por correctamente implementado. Y con este punto quiero demostrar básicamente que hay otros países como Estados Unidos que nos llevan años de experiencia y tienen estándares bastante implementados, que sin duda facilitan mucho el hecho de interpretar la ley de manera efectiva y el hecho de poder llevar el compliance a un siguiente nivel. Entonces, ese hecho de que exista una falta de estándares nacionales, la verdad que puede ser un desafío bastante importante y bastante difícil de incorporar si es que no llegamos a una conclusión ya un desarrollo y análisis de manera transversal. Por otro lado, y esto es más como un desafío, hay que definir bien el enfoque que queremos darle al compliance en Chile. ¿Queremos darle tal vez un enfoque estructural o queremos darle un enfoque integral? Por un lado, ¿a qué me refiero con estructural? Lo estructural es como algo rígido, algo que tiene normas y procedimientos detallados, específicos, que tiene roles y responsabilidades que tal vez son demasiado robustos y que tiene sistemas impecables de control interno, que al final provocan que exista todo un engranaje de compliance bastante aceitado. Por un lado, eso la verdad que es bastante efectivo porque te da mayor claridad en torno a qué tiene la empresa, te da mayor control también porque sabes efectivamente lo que tienes y te ayuda efectivamente a cumplir de manera normativa a lo que exige la ley. Pero un poco la desventaja de este enfoque o cultura estructural es que es demasiado rígido y lo que va a pasar y la tendencia va a ser a que vayan existiendo nuevas tendencias
que sin duda alguna eh, necesiten de una cierta flexibilidad para poder adaptarse a los entornos. Entonces, tal vez ese formalismo excesivo que tiene este sistema estructural podría ser algo contraproducente. Por otro lado, tal vez deberíamos adoptar un enfoque integral, y ese enfoque integral va más allá de algo estructurado. Si bien no quiere decir que no hayan cosas como políticas, procedimientos, porque al final son exigencias legales, pero el enfoque integral habla más de una integración de la estrategia de la empresa, como les comentaba, o sea, que los directores empiecen a hablar, que los directores un poco chorreen a la empresa de ciertos estándares mínimos y que no sea todo producto de políticas demasiado rigurosas que tengan que verse respetadas. Entonces, como el enfoque integral es más respecto a la cultura de compliance, más un enfoque al desarrollo y al énfasis en la ética. Lo que pasa es que también tiene cosas negativas, que puede haber una mayor complejidad en términos de aceptar y requerir lo que te exige la ley, puede haber menor control, entonces también son armas de doble filo que pueden incluso ser contraproducentes. Entonces, en definitiva, ¿qué enfoque hay que darle a lo que es el compliance en Chile? La verdad que eso está por definirse. Yo a mi criterio, personalmente creo que lo ideal sería tener un mix de los dos. Quiero ser demasiado optimista, pero evidentemente tener un poco algo estructurado, políticas y procedimientos firmes que sean compartidos en las empresas, pero yo creo que sin duda eso tiene que ir de la mano con una cultura integral dentro de la compañía para que no solo la gente al final respete las reglas porque estén, sino porque exista una cultura dentro de la compañía que provoque que las personas, no por el hecho de que tengan estos controles lo hagan, sino que sea algo como integral. Entonces, eso ha sido como el viaje, las identificaciones que quería comentarle en base a esta ley de delitos económicos que quería modificar la ley de responsabilidad penal. Y en base a eso, tengo un par de conclusiones que quería compartirle en base a estos desafíos que vienen. Primero, la conclusión de que existe un desafío en la implementación y en la calidad. O sea, indudablemente va a haber un desafío importante en la implementación y de la mano con eso, con la calidad, porque no hay estándares eh, instaurados de ciertas cosas que son claves. O sea, al final, la poca claridad en ciertos conceptos o la ambigüedad va a provocar que exista un desafío claro en lo que es la implementación y de la mano con eso una calidad que se espera para poder implementar un modelo en las empresas. Aparte de eso, va a haber un gran desafío en torno a la adaptación local y el desarrollo de compliance, porque al final el hecho de que exista incertidumbre y no existan guías claras, al final va a ser un desafío bastante importante y bastante, a mi criterio, tal vez divertido y desafiante, el cómo vamos a poder adaptarnos de manera local y desarrollar el compliance para donde queremos llevarlo. O sea, el hecho de que exista incertidumbre, el hecho de que exista desigualdad, tal vez un poco, va a provocar que tal vez la adaptación no sea eh, tan amena como queríamos, pero al final el fin es desarrollar el compliance. Entonces, vamos a ver cómo se va a empezar a adaptar localmente esto. La verdad que estamos bastante expectantes, yo creo que todo el mundo, pero algo que buscaría en torno a que se desarrolle el compliance de manera más efectiva aquí en el país. Y mi última conclusión es que exista, como mencioné, una integración estratégica, pero también esta estrategia es algo ambiguo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que evidentemente tiene que haber una integración estratégica de cómo yo voy a enfrentar el compliance, pero un poco esa rigidez que me dan los procedimientos puede ser contraproducente, en el sentido de que si bien la ley me exige ciertos mínimos para tener, por ejemplo, un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado, el objetivo de la ley no es quedarse con eso, no es tener un modelo de papel rígido, sino que es que sea un modelo vivo, que vaya evolucionando conforme vayan evolucionando las nuevas tendencias. Entonces, efectivamente, va a haber una integración estratégica, pero un poco ambigua debido a los pocos estándares que tenemos. Entonces, la flexibilidad va a ser algo clave a la hora de poder enfrentar estos nuevos cambios que se vienen. Un poco ya dejando las conclusiones de lado, un poco recomendaciones ya de cara a lo que viene a la entrada en vigencia de la ley el 1 de septiembre, estamos a la vuelta de la esquina. Así que mis recomendaciones para las personas que están en el proceso de implementación, tal vez están pensando en procesos o tal vez tienen dudas de qué es lo mejor que se puede hacer ante esta evidente incertidumbre tal vez que existe. eh, Sí o sí, realizar monitoreos en torno a los sistemas y mejora continua de todo el modelo de prevención. Como les mencionaba al final, la idea es que esto sea algo vivo, no es que sea algo rígido,
es que se vaya evolucionando conforme vayan evolucionando las nuevas reglamentaciones, vayan generándose nuevas tecnologías. Entonces, la idea es que esto vaya siendo monitoreado y vaya siendo mejorado conforme vayan saliendo nuevas exigencias, no solo en torno al compliance, sino que a nivel cultural. De la mano con eso, evidentemente, tiene que haber una asesoría regular y un acompañamiento permanente. Y no solo me refiero como a un acompañamiento permanente de un agente externo, sino que por un lado tiene que haber una asesoría regular y un acompañamiento a nivel interno de la empresa, en el sentido de que todas las áreas tienen que conversar para poder sacar todo esto adelante. Todas las áreas tienen que estar conectadas y tener un foco claro para dónde quieren llevar la empresa en temas de éticos. Y obviamente el acompañamiento de alguien externo puede ser una herramienta bastante importante para el término de guiar para dónde quieren llegar en términos de ética de cumplimiento en las compañías. Por otro lado, sin duda alguna, más allá de todo el tema de monitoreo y asesoría regular y acompañamiento que se busca y que al final es lo ideal, sin duda el pináculo de todo es que exista un fortalecimiento en la cultura de de la compañía. En ese sentido, el mensaje es que vayan desarrollando sí o sí modelos íntegros en el sentido de que no sean modelos de papel, no sean estructuras rígidas, sino que la idea es que vayamos conversando del compliance a lo largo de todos los ámbitos de la compañía, que no se quede en la esfera alta de la compañía, que pueda desarrollarse a lo largo de todos los procesos y que al final no solo las personas que toman las decisiones sean las que hablen de compliance, sino que también las personas que incluso están empezando en las compañías tengan algo que decir y sean parte activa de lo que es la integración del compliance y al final a todos los que queremos llegar, que es algo más ético, algo más transparente y que al final nos van a beneficiar a todos de cara al ámbito local y al ámbito internacional. Así que eso fue mi presentación, espero le haya gustado. La verdad que traté de abordarlo un poco ya tratando de salir de las típicas conversaciones que se tienen en torno a qué viene a modificar, cuáles son los delitos, ley y todo, sino que quería poner en la palestra ciertas circunstancias que pueden venir de cara a la entrada en vigencia de la ley. Así que ahora dejo el espacio abierto, no sé si hay preguntas que se realizaron. Dejo el espacio abierto para conversar un rato y para ver qué podemos ahí sacar adelante con estas preguntas. Sí, muchas gracias, Sebastián. Justamente hay varias preguntas. Los que vayan teniendo también podemos todavía recibir, así que te las voy a ir leyendo para que tú puedas Ujú. responderlas. Patricio Perfecto. Cornejo pregunta con relación a una eventual externalización de servicios de compliance. ¿Cómo Ujú. impacta la nueva ley respecto a cuáles servicios se podrían tercerizar y cuáles no? Perfecto. Mira, como te comenté, uno de las grandes problemáticas de la nueva ley es que, o de la nueva modificación a la ley, es que hay estándares poco claros. Entonces, ¿qué nivel de externalización se puede llegar? La verdad que no está claro. Mi recomendación es que efectivamente haya un grado importante de compliance dentro de la compañía, pero sí o sí el tema de externalizar ciertos servicios, tal vez tener consultas rutinarias con ciertas personas externas, puede ser sin duda una herramienta bastante importante para poder desarrollarse dentro de lo que es el ámbito del compliance y de la responsabilidad en el país. Sin ir más lejos, incluso la misma ley te exige este monitoreo por terceros externos. Entonces, al final, integrar un tercero que no venga de la órbita de la compañía, primero viene siendo una exigencia legal. Y segundo, te puede dar un aire de refresco en torno a, ok, tal vez estamos nosotros muy enfocados en lo que es la compañía y esa persona externa te puede dar un nuevo approach a ciertas situaciones que tal vez uno no identifica primero por la expertise que tiene en el tema y otro porque básicamente tal vez está muy encerrado en lo que es la compañía. Entonces, como eso, tal vez externalizarlo es una buena idea, un buen approach, pero tampoco se tiene que dejar de lado un poco el tema de fortalecerlo de manera interna. Perfecto. Digamos con la próxima pregunta. Esteban Carreño dice, desde el punto de vista de la identificación de riesgos en la matriz de delitos económicos, en el mercado se ven dos puntos de vista. La primera es el foco de riesgo inherente, donde solo se identifican los riesgos y realizan la matriz impacto-probabilidad sin considerar los controles que realiza la empresa, aunque de todas formas se deben tener los controles respectivos, pero estos no se ven reflejados en la matriz de calor final. La segunda es el foco de riesgo residual, donde se identifican los riesgos y la matriz impacto-probabilidad. Si considera los controles respectivos para cada uno de los delitos, perdón, pero
sí considera los controles respectivos para cada uno de los delitos. Si bien ambos focos son similares, visualmente en la matriz de calor del foco riesgo residual, los riesgos de delito disminuyen porque consideran los controles realizados. Según la opinión del expositor, o sea, según tu opinión, Sebastián, ¿cuál debería ser el foco de la matriz de calor final? ¿Riesgos inherentes a los que estoy expuesto o riesgos residuales considerando los controles? Mira, desde mi punto de vista, creo que estamos en una etapa en la que considerar el riesgo visual, si bien, como mencioné, el tema de la política, controles, procedimientos es fundamental para poder desarrollar todo lo que es una matriz de riesgo, porque al final son los controles mismos que te van un poco a ayudar a combatir. Creemos que el tema del riesgo inherente, empezar a analizar un poco los ámbitos de riesgos en base más a las actividades que se desarrollan, es el mejor approach en torno a cómo enfrentar una matriz de riesgo. Si bien, como tú mencionas, el mapa de calor tal vez en la práctica se va a ver, no sé, mucho más como problemático porque van a haber muchos focos. Al final, como hemos visto en la evidencia, los controles no son necesariamente herramientas que te van a ayudar en la práctica a disminuir lo que es el calor del mapa que tú mencionas. Entonces, en ese sentido, si bien no es que uno sea mejor que otro, calificar los controles sin duda te puede dar una herramienta clara en torno a cómo enfrentar y cuál es tu real riesgo, pero efectivamente también existe la posibilidad de que esos controles no se apliquen. Entonces, desde mi punto de vista, considerar el riesgo inherente y considerar el ámbito y así analizar la matriz de riesgo es el enfoque que tenemos que tener primero en este minuto de la ley, y una vez que se empieza a desarrollar más y tengamos estándares más claros de cómo se enfrenta a eso, tal vez empezar a considerar un poco los controles ya en la ponderación del riesgo ya más residual. Ya, la próxima pregunta, Pablo Cuevas pregunta, ¿el modelo de compliance genera sinergias con los modelos de gestión de riesgos o se deben manejar por separado? Perfecto. Mira, la verdad que, como te comenté, como comenté a lo largo de la presentación, la idea del modelo de compliance es que converse con todos los ámbitos de la compañía. Entonces, en ese sentido, con el tema del modelo de riesgo, sin duda alguna tiene que conversar, porque al final tienen que existir todo un concepto de ética, de conceptos de calidad en torno a la transparencia, pero eso sin duda alguna tiene que conversar con toda la reglamentación de riesgo. Entonces, al final, como te comenté, tiene que ser todo un mapa articulado, tiene que estar todo dentro de un mismo concepto para que de esa forma se enfrente de manera más efectiva lo que es la prevención de los riesgos que se busca luchar. Entonces, en ese sentido, todo el tema de compliance te puede dar un enfoque más crítico y más como conceptual, y conversando con todo el tema de los riesgos, sin duda alguna te puede ayudar a combatir de manera más efectiva esos riesgos que tú quieres mitigar. Perfecto. Sigo con la pregunta de María Isabel Coimas. ¿Cómo entiendes la figura de los sujetos responsables? Los adicionales a un sujeto responsable coordinador. ¿Crees que la ley quiso que se establecieran varios encargados de prevención o que esta función recayera en miembros de la operación? Por ejemplo, gerentes de primera línea. Ya, entiendo la pregunta, sí. La verdad que, como te mencioné, ese concepto de los sujetos responsables es bastante, por decirlo ambiguo, porque la misma ley no define bien, te habla de sujetos o sujetos. Desde mi punto de vista, sin duda alguna, tiene que haber una serie de sujetos responsables. ¿Por qué? Porque al final la cantidad de delitos que se integran a la órbita de lo que puede ser responsable la empresa, sin duda alguna, no hacen posible que una sola persona abarque la totalidad de ese análisis. En ese sentido, sin duda alguna, va a necesitar algún tipo de apoyo porque una persona, por nivel de especialización, por nivel de conocimiento y también por nivel de capacidad, no va a ser capaz de enfrentar el volumen de distintos procesos que tienen que enfrentarse. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, la ley quiso expandir el término de sujetos responsables, no dejando de lado el término tal vez de encargado de prevención de delito como un sujeto, como el sujeto más importante en términos de sujeto responsable, como el primordial, pero sin duda alguna lo que quiso la ley es un poco expandir esta responsabilidad, porque como te menciono, o sea, al final los riesgos a los que se va a ver enfrentado la compañía en base a esta nueva ley de delito económico son variados. Tenemos temas que son ambientales, temas que son financieros, temas que son tecnológicos. Entonces, una persona, un sujeto responsable, no va a ser lo suficientemente, no va a estar capacitado en términos de capacidad propia, o sea, va a quedar
muerto prácticamente en términos de análisis y tampoco va a tener tal vez las competencias técnicas que se necesitan. Entonces, evidentemente, un buen punto tal vez sería efectivamente que exista un sujeto principal responsable que podría mantenerse, por ejemplo, en el encargado de prevención del delito, pero también que existan, como dices tú, una segunda línea de defensa que pueden ser los gerentes, que pueden ser personas específicas de las distintas áreas y que conversen y apoyen a este sujeto responsable principal que podría seguir siendo el encargado de prevención. Como te menciono, no se define bien qué se entendería por sujetos, entonces eliminar o no la figura del encargado puede estar correcto o no, pero sin duda que hubo una intención de expandir, sin duda, la responsabilidad en torno a que haya más de un sujeto que al final se haga cargo de todo el tema de cumplimiento. Sin duda alguna. Perfecto. Andrés Marín pregunta, ¿quién está llamado a fijar el estándar? ¿Ministerio Público, CMF o otro? U otro. Perfecto. Mira, yo, desde mi punto de vista, de hecho, la CMF ya ha empezado a instalar ciertos criterios en términos de sacar ciertas circulares, etcétera. Desde mi punto de vista, tiene que haber, la fijación del criterio tiene que existir de algo más gubernamental. Como dices tú, entidades que se relacionan con lo que son los ámbitos de riesgo que se proponen. Por ejemplo, la SMU, por ejemplo, la CMF, que son entidades regulatorias que van a regular ciertos ámbitos de riesgo que se podría ver enfrentada a la empresa. Entonces, en ese sentido, las entidades gubernamentales, desde mi punto de vista, son las que tienen la labor de empezar a establecer los estándares de qué se entendería por un modelo, tal vez para un ámbito en específico, como por ejemplo lo es la CMF, pero ellos son los encargados de empezar a desarrollar los estándares mínimos y empezar a un poco a poner la pelota en la cancha y empezar a decir, ok, cuáles son lo que se entendería por un modelo efectivamente implementado. ¿Y por qué te digo distintas entidades? Porque como ahora existen distintos procesos ambientales, financieros, etcétera, un solo actor que instaure lo que se entendería como criterio, la verdad que lo encuentro un poco excesivo. Entonces, para mí tiene que haber una conversación a nivel de estructura gubernamental, los distintos actores de reguladores, y ahí empezar a ir sacando de la mano con las diferentes experiencias de la misma empresa, estándares bastante alineados a nivel transversal. Perfecto. Sara Huerta pregunta, ¿es posible externalizar la figura del sujeto responsable? Muy buena pregunta. Como te menciono, la ley no especifica nada de externalizar si es que se puede o no. Desde mi punto de vista, no sería aconsejable externalizar este encargado de prevención de delitos, porque al final esa persona que está dentro de la compañía tiene claro cuáles son los verdaderos procesos, procedimientos y cómo funciona el papel de la compañía. Lo que sí puede suceder, como fue la pregunta anterior, lo que sí puede suceder es que existan sujetos responsables anexos a este sujeto responsable primordial, por así decirlo, que sería el encargado. En ese sentido, sí podrías buscar apoyo de sujetos responsables como externos, tal vez, no sé, la creación de algún comité que apoye a ese encargado y dicho comité ahí esté formado por personas externas. Entonces, no creo que sea ideal externalizar la figura esta del encargado de prevención, pero sin duda alguna buscar apoyo en externos puede ser de bastante ayuda de cara a enfrentar la nueva legislación y cómo se puede entender y también darte una mirada un poco de fuera de cómo funciona la empresa en sí, que también puede ser bastante conveniente. Perfecto. Diego Farías pregunta, atendiendo a la eficiencia, es considerado razonable tener una matriz de riesgos para una matriz y sus filiales? Desde mi punto de vista, más allá de la eficiencia, yo creo que es lo correcto, porque al final cada empresa, por más que sea filial, etcétera, son mundos distintos. O sea, pueden tener funciones distintas, pueden tener rubros distintos. Puedo tener, por ejemplo, una filial que se dedica a la construcción. Entonces, evidentemente, los ámbitos de riesgo van a ser distintos, por ejemplo, a mi casa matriz, que al final tiene algo más transversal. Entonces, desde mi punto de vista, si bien tal vez desde un punto de vista de eficiencia suene un poco contraproducente, sí o sí, desde mi punto de vista, es conveniente tener matrices de riesgo para cada empresa, para cada filial, porque al final existe una estructura de cumplimiento para cada empresa, existen distintos procedimientos y procesos para cada empresa, y los ámbitos de riesgo pueden que no sean los mismos. Entonces, al final, si bien en el papel no suena eficaz, sí es necesario. Perfecto. Sara Huerta pregunta, ¿cuáles son las circulares que ha emitido en la CMF? Mira, no me la sé en este minuto, la verdad, pero me comprometo ahí a poder investigarlo y ahí poder ayudarte en la colaboración. Si quieres,
me pueden enviar un correo o me puedes comunicar en LinkedIn y podemos conversar ahí y te puedo ayudar ahí a enfocarte en eso. Cristóbal Bauzá dice, la ley al hablar de sujetos responsables se refiere a los dueños de procesos, gerentes o terceros independientes. Si fueran los gerentes, no hay un problema de independencia al ser eventuales controles de sus mismos procesos en los que son ya responsables. Perfecto. Mira, al final puede existir algún tipo de conflicto, efectivamente, porque al final, si son los mismos sujetos los responsables de los procesos y los encargados de monitorearlo, puede existir cierta contraversión. Lo que pasa es que por eso está esta figura principal, como me gusta a mí catalogarla, y que lo ideal es que no desaparezca, que es el encargado de prevención, que desde mi punto de vista debería catalogarlo como un sujeto principal, pero no solo. Y este es que sea el encargado un poco de monitorear los distintos sujetos y que las figuras de los sujetos responsables, que estén un poco anexos a esta figura del encargado de prevención de delito, sean más de apoyo. Si bien ellos son los encargados de monitorear, también existe un monitoreo transversal, o sea, por algo se habla de sujetos. Entonces, en ese sentido, si bien puede ser contraproducente y puede existir algún tipo de conflicto en términos de me puedo un poco escudar en que yo soy el responsable de mi proceso, eh, eh, al existir la conveniencia de implementar sujetos, al final te puede posibilitar ese control cruzado. Entonces, en la práctica tal vez no sea tan conflictivo como se piensa. Y también en ese sentido tiene que ir un poco de la mano con lo que se espera de una cultura ética de la compañía. Entonces, la idea no es que nos quedemos con el modelo implementado, sino que también se desarrolle una cultura importante dentro de la compañía, que efectivamente, no por el hecho de que existan estas matices, estos riesgos, las personas vayan ahí a ir en contra de lo que se espera. Entonces, al final, por un lado, por eso se implementa la figura de los sujetos, para que no solo haya una persona que se encargue de todo, sino que también haya un control transversal y que no solo una persona esté a cargo de todo y que pueda ocurrir que existan estos controles que beneficien un poco a ciertas personas por ser dueños de los procesos, sino que también te dé otro aire y otro control sobre el control. Perfecto, hay una pregunta en la misma línea que yo creo que ya la respondiste, pero igual la hago por si quieres complementar. Los sujetos responsables bajo el encargado de prevención del delito, ¿podrían ser los responsables de la aplicación de los controles definidos en la matriz de riesgo? Efectivamente, podría hacerlo. O sea, como te digo, eh, hablar de sujeto responsable hoy en día no es que exista un sujeto responsable principal y los otros sujetos responsables no hagan nada. Al final, el mensaje que da la ley y el mensaje que quería dar yo es que exista un sujeto principal que sea como el encargado de monitorear que todos los sujetos responsables que lo apoyan puedan conllevar y realizar la labor de manera efectiva. Y en esa línea, efectivamente, los sujetos responsables pueden ser los que implementen los controles. Entonces, en ese sentido no habría problema. Perfecto. Alfonso Flores pregunta, ¿cómo una empresa puede acreditar que los controles definidos en su matriz se encuentran funcionando correctamente? Dados los delitos incorporados por la ley, los riesgos aumentaron considerablemente, por ende también sus controles. Entonces, ¿podría volverse inmanejable efectuar un seguimiento de todos los controles definidos? Bueno, efectivamente, ese es un punto bastante importante y es por eso que yo puse en la palestra el tema del enfoque, de qué enfoque queremos darle al tema del compliance, si queremos darle un enfoque más estructural, que sea algo lleno de políticas, o algo más como integral que no tenga tanto control. Como tú mencionas bien, existe ahora una serie de delitos que se incorporan y con eso llegan una serie de riesgos que, sin duda alguna, hacen que los controles sean mayores. Entonces, puede pasar efectivamente que hayan un sinfín de controles y que incluso la gente no sepa bien si existe el control o no. Entonces, por eso que yo hablaba del tema del enfoque y tenemos que definir, como te menciono, o sea, la ley entra en vigencia en septiembre, no hay estándares claros. Entonces, hay que definir a nivel Chile qué es lo que queremos en torno a la estructura, porque evidentemente se hace inmanejable una empresa que se ve envuelta o se ve expuesta, por ejemplo, a 100, 200, 300 ámbitos de riesgo, al final tener 200, 300 ámbitos de controles no te garantiza que no se van a cumplir acciones que vayan en vez de esos controles. Entonces, al final es bastante importante y es bastante primordial tratar de definir a nivel local qué enfoque queremos darle al compliance y qué enfoque queremos darle a todo el tema de la prevención de delitos en Chile.
Perfecto. No hay más preguntas en el chat, pero igual a modo de resumen, bueno, aquí hay un comentario. Si bien es cierto, se habla de sujetos responsables, creo que desde el punto de vista de la cultura debemos ser capaces de permear que en la práctica todos tenemos algún grado de responsabilidad en un modelo de compliance. Efectivamente, Fue más un efectivamente, sí. comentario. No, y bueno, me cuelgo un poco de ese comentario. O sea, cuando la ley habla de sujetos responsables, de manera práctica, yo empiezo a mencionar el encargado y tal vez los sujetos que van a apoyarlo. Pero la idea de sujetos, y esa es mi interpretación de la ley, es que cuando se habla de sujetos responsables, seamos todos dentro de una compañía. ¿Por qué menciono esto? Porque al final el ámbito de responsabilidad se ve aumentado. Entonces, ahora no solo los altos ejecutivos son las personas que pueden, en definitiva, empezar en el engranaje de ser responsable de la empresa y hacer las personas, sino que incluso pueden ser las personas que están ingresando a la compañía. Entonces, es importante entender el concepto de responsables de manera formal, ya como personas que están encargadas de monitorear los distintos aspectos, pero sin duda alguna es importante también bajar el hecho de que sujetos responsables para tener un compliance íntegro en Chile, se entendería todas las personas de la compañía. Estoy de acuerdo con ese comentario. Perfecto. A modo resumen, entonces, Sebastián, para ir ya redondeando el tema y cerrando, eh, te voy a hacer un par de preguntas en el fondo para que tú hagas un análisis final. Eh, ¿Qué rol debería jugar el liderazgo empresarial entonces para lograr el cumplimiento real y no solo formal? ¿Cómo deberían las empresas balancear entonces este cumplimiento de la ley con los desafíos regulatorios? ¿Y qué tan preparadas están las empresas para enfrentar hoy día este cambio de ley? Eso, perdón, son puntos como a tocar. Sí, Sí, bueno, al a final, modo de resumen, a modo de resumen para que ya vayamos cerrando. eh, bueno, vamos a resumen básicamente lo que se espera y lo que esperamos que vaya evolucionando el ámbito de responsabilidad y todo lo que tiene que ver con el compliance. Es que sin duda alguna vayamos generando no solo, como se mencionó por ahí, un par de comentarios, un tema de mayores controles, mayores eficaces controles, mayor número de controladores, sino que vayamos generando sin duda alguna una conciencia en torno a cómo se debería ejecutar de manera ética el negocio. En ese sentido, los altos cargos y las personas que tienen una responsabilidad en la empresa, sin duda alguna que tienen un rol preponderante en ese rol, en esa labor, debido a que lo que provocan ellos es que vayan fomentando un poco la cultura de compliance. Entonces, sin duda alguna son actores importantes, son actores que tienen que involucrarse, un poco también vinculando el tema de los sujetos responsables, que exista una importante conciencia a nivel corporativo desde la cúpula alta de la compañía, que esto vaya un poco desparramándose a nivel de la empresa, es sin duda algo fundamental y que eso vaya cambiando el switch de las personas y el switch de cómo se maneja una compañía de manera ética en Chile. La verdad que es bastante importante, es fundamental y esperemos que con la entrada en vigencia de esta ley podamos lograr que en Chile se estandaricen un poco las prácticas de compliance, vayamos siendo de esta manera pioneros en términos de compliance, si bien no a nivel de Estados Unidos o las potencias europeas, pero tal vez a nivel latinoamericano vayamos siendo potencia y vayamos desarrollando nuestro propio estilo de compliance enfocado en el ámbito local y enfocado en Chile, básicamente, en los procesos, en los riesgos a los que nos vemos enfrentados. La verdad que somos un país bastante largo, bastante transversal, tenemos bastantes ámbitos por los cuales podemos tener riesgo, entonces lo importante, es el llamado a no solo implementar efectivamente un modelo de prevención de delitos, sino que tratar de empezar a implementar una cultura de compliance en las compañías que viene desde la cúpula, pero desde la cúpula mayor de la compañía, pero que sin duda tiene que chorrear al resto de la compañía y a los trabajadores que al final son los que ejecutan las labores en el día a día. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por el interés, por las preguntas realizadas a través del chat, que obviamente demuestran lo importante que es el tema hoy día. Especialmente agradezco a Sebastián por su exposición, por las respuestas entregadas y los invitamos a la charla de este ciclo, la próxima charla, que es el martes 8 de octubre en el mismo horario y hablaremos sobre la implementación del modelo de prevención de infracciones como atenuante de responsabilidad. Bueno, que tengan un excelente día y gracias a todos por haber participado.
Chao, chao, que estén bien. Chao, Sofía, muchas Gracias, gracias. muchas Hasta luego. gracias. Chao, Ah, gracias. adiós. Muchas Gracias a gracias. todos. Que Muy estén bien. bien. Chao, gracias.